depresiones, ¿verdad? Pueden repercutir en daños irreversibles. Entonces, por eso hablamos de los síntomas de la depresión, que nosotros, en cuanto tengamos esos síntomas en nosotros mismos o lo veamos en alguien, en alguna persona, ¿verdad? Luego, ¿verdad? Tratemos de acercarnos a ellos con amor, no para juzgar, sino comenzar a hablar, a ver, háblame, ¿qué te sucede? Pero hermano, yo estoy hablando en primera persona y como una experiencia que yo tuve con la depresión, para que los que nos están escuchando, hermanos, sepan que no es algo que nos tiene que avergonzar. Así nos creó Dios, somos seres humanos, somos débiles, somos frágiles, nos quebrantamos. La vida, lo que a mí me abate, puede ser que a usted no le abate, pero lo que al que nos escucha le abate, a mí me puede tumbar o no me puede hacer ningún efecto. Entonces somos diferentes y nuestros corazones, nuestras vidas son lastimadas o son tocadas de diferente manera. Entonces, hermano, si esta persona, contestando esta pregunta, hermano, porque es importantísimo esto, si esta persona no está deprimida, puede que también su problema sea de esquizofrenia. Entonces, si tú lo llevas con un doctor, ¿verdad? Tú llévalo al doctor, le van a dar medicamento y le puedes salvar la vida o le puedes ayudar en su vida. Entonces, te digo, yo conozco una persona que es muy cercana a mí, casi todos los días desayuno o como con esta persona y tiene esquizofrenia. Y es lindísima la hermana, es maravillosa, es una persona bondadosa, amorosa, que cocina para mí, que ama al Señor. Entonces, hermano, no nos debe dar, no. Con esto te digo, hermano, hermano Hugo, todos, hermano, estamos en el mismo nivel. De hecho, ayer escuché un predicador en inglés que estaba diciendo que todos nosotros tenemos un poco de esquizofrenia. Si saben lo que es, ¿verdad? Entonces me van a entender acerca de lo que estoy hablando. Pero hermano, ¿a otra pregunta o algo, un comentario? Pues mira, hay muchas, pero yo quiero darte el tiempo de enseñar. Antes de darte el tiempo de enseñar, el pastor Lázaro Hernández Cruz te envía saludos desde Colombia. Amén, qué bendición. Saludos, pastor Lázaro, probablemente nos esté escuchando. Sí, está escuchando. Y okay. Bueno, te quería mandar saludos, pastor Lázaro. Y bueno, te dejamos el tiempo de enseñar, pastor. Y preguntas hay mucha gente me ha mandado mensajes para preguntar, pero yo creo que conforme vayamos desarrollando el programa y el tema, se van a ir dando las preguntas. Esperamos, ¿verdad?, que la persona que preguntó eso, la pregunta haya quedado clara y tenga la certeza, hermano, hermana, que todas las preguntas que usted nos haga serán tratadas de manera confidencial. Nunca vamos a mencionar nombres, simplemente situaciones. Y bueno, esperemos que esta pregunta haya quedado completamente aclarada. Pastor, te dejo los micrófonos, adelante. Buenos días, hermanos. Otra vez, si usted nos acaba de sintonizar, yo soy su siervo, el pastor Jesús Hernández. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Niagara Falls, Ontario, Canadá, donde ahorita nosotros estamos radicando por cuestiones de salud. Aparte de esa salud, ¿verdad? Mi esposa ha estado enferma por muchos años. Ella sufrió un accidente de lesión cervical y a eso causa, ¿verdad?, estragos en su cuerpo, dolor crónico. Pero también, hermanos, el año pasado su servidor pasó por una enfermedad de depresión severa, y a través de eso, por la gracia de Dios, el Señor nos enseñó y nos puso en el corazón, pues, compartir nuestra experiencia, lo que hemos pasado, lo que hemos aprendido durante estos meses, que ya han sido muchas horas y mucho tiempo que hemos pasado nosotros estudiando este asunto de la depresión desde el punto de vista bíblico y científico, porque los dos no se contradicen, hermanos. De hecho, la ciencia conoce muy poco de Dios, pero la ciencia nos revela más y más de Dios. En esta mañana nosotros vamos a continuar con este asunto de la depresión. La semana pasada nosotros hablamos de qué es la definición de la depresión, y hoy tocaremos el tema de la seriedad de la depresión. ¿Qué tan seria o qué tan serio puede ser un problema de depresión, una enfermedad mental de depresión? Cuando hablamos de enfermedad mental, yo creo que todos nosotros luego conectamos el asunto
asunto de enfermedad mental como algo, este hermano está loco, perdió la mente, y algunos, ¿verdad? No, hasta pena nos daría hablar de este asunto. Pero hermanos, la depresión es un asunto muy común, y yo tengo una carta que quiero leerles de un pastor que ha sufrido de depresión. Él no está en el anonimato. Él ha escrito mucho acerca de la depresión. De hecho, tiene un libro que él escribió acerca de la depresión. Más adelante la voy a leer. Pero nada más como repaso, hermano, quiero decirles a ustedes que la depresión muchas veces es malentendida por la definición de la depresión, porque la depresión, hermanos, tiene dos definiciones comunes. La primera de ellas, o el sinónimo casual de la depresión, es tristeza. Se puede describir como el hecho de sentirte triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. Y la mayoría de nosotros, ¿verdad?, hablamos de que muchas veces uno se siente triste, ¿verdad? A veces algo sucede, nos entristece, lloras un ratito, pero al siguiente día tú estás bien, ya se te pasó, ya se acabó, continúas tu vida. La otra definición de depresión, el diagnóstico preciso es trastorno depresivo mayor, pero la mayoría de los doctores le llaman simplemente depresión. Y la depresión, hermanos, es un síndrome que priva a la gente de su energía, sueño, concentración, gozo, confianza, memoria, la habilidad de amar y trabajar, jugar, y en casos severos hasta la voluntad de vivir. Hablamos de que la depresión, ¿verdad?, lo hemos comentado, es seria y se tiene que tratar, porque si la depresión es severa por meses y años, puede causar estragos irreversibles en el cuerpo del ser humano. Entonces, hermanos, es muy, muy importante que nosotros atendamos y hablemos con otros de nuestras luchas. Voy a leerles, hermano, en esta mañana un texto que leí la semana pasada y lo quiero leer otra vez. A lo mejor es la primera vez que usted nos está escuchando, nos está sintonizando. Si usted está en algún lugar del planeta, que la transmisión, ¿verdad?, puede ser escuchada en cualquier parte del mundo donde hay servicio o acceso al internet. Entonces, hermanos, el libro de Isaías, capítulo 61, la palabra de Dios nos dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel. Hermano, el ministerio del Señor Jesús consistió en predicar las buenas nuevas a los abatidos, a los quebrantados. La Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo, todo aquel que Él viene, Él no le echa fuera. Dios no rechaza a nadie. Dios no está para rechazar a ningún ser humano. ¿Por qué Dios no nos rechaza? La palabra de Dios dice que nuestro Padre nos conoce y sabe quiénes somos. Él nos creó. Desde antes de que el mundo fuera formado, desde antes de que usted naciera, Dios ya había predestinado su nacimiento. Para Dios no hay sorpresas. Dios no está sorprendido con nosotros. Entonces Dios nos conoce y sabe que somos polvo, dice la palabra de Dios. Somos nosotros débiles, somos seres frágiles. Pero el Señor Jesucristo vino como la expresión del amor de Dios para rescatarnos, para salvarnos de la condenación, no solamente eterna del pecado, pero de la condenación presente del pecado. Y hermano, ¿cuántos estragos causa el pecado, la maldad de vivir una vida sin Dios, sin temor a Dios? Entonces, hermanos, el ministerio de Dios es a los abatidos, a los quebrantados. Y yo le quiero decir esta mañana que no hay un caso difícil o imposible para Dios. Para Dios, hermanos, no existen casos imposibles, porque para Dios, nos dice la Escritura, no hay nada imposible. Entonces, nosotros, retomando nuestro tema de la depresión, ya hablamos de la definición de la depresión. ¿Qué tan seria es la depresión? Bueno, hermanos, en esta mañana yo les quiero leer la carta de un pastor donde él expresa su consternación, su preocupación, porque sigue siendo un tema que no se toca, hermanos, no se toca en las iglesias, no es algo que visitamos, no es algo que no solamente no se toca, no se habla, sino no lo comprendemos. Y además de que no lo comprendemos, nosotros, hermano,
lo despedimos como un tema muy a la ligera. Hermanos, la depresión, la enfermedad mental, depresión, ¿verdad? Es algo serio. Entonces les voy a leer esta carta de este hermano que tiene esta consternación, está preocupado y él ha vivido con depresión. Se la voy a leer. Quiero que la escuchemos, ¿verdad? Con atención. Nos dice en su carta este hermano escribió esta carta, este artículo, y fue publicado en el periódico en su país donde él radica. Dice así: la enfermedad mental, como la depresión, es en gran parte incomprendida y estigmatizada en la sociedad. En mi opinión, esto es especialmente cierto entre los cristianos evangélicos, aunque los recientes movimientos en educar a la gente y hacerlos más conscientes han mejorado la situación. El tema de la enfermedad mental es generalmente un tabú. La gente por lo general no se sienten cómodos hablando de sus luchas de salud mental con otros, por temor a ser malinterpretados o marginados, ignorados o rechazados. Lamentablemente, este tipo de respuestas han sido las experiencias de muchos de nosotros que luchan con la depresión bipolar y otras formas de enfermedad mental. Como resultado de ello, y esto es de vital importancia, muchas personas deprimidas y enfermos sufren en silencio, con miedo y poco dispuestos a buscar ayuda, incluso de los más cercanos a ellos, por temor a ser rechazado o malentendido. Estos enfermos optan por no buscar ayuda profesional o personal. Hacen todo lo posible para hacerlo por su cuenta. Muchos no lo hacen en absoluto. Si estas personas heridas fueran tratadas con compasión, la misericordia y la dignidad en lugar del juicio, el escepticismo y la condescendencia, ¿qué diferencia tan grande que se haría? Así que muchas almas que sufren recibirán la ayuda que necesitan desesperadamente. Habría menos corazones rotos, menos vidas destrozadas y familias naufragando, y muchos menos funerales. Al meditar las estadísticas que muestran lo generalizado y frecuente que es, podríamos preguntarnos si la sociedad va a despertar al flagelo de la enfermedad mental que está en constante crecimiento en su alcance e influencia. Las enfermedades mentales, especialmente la depresión, es una realidad debilitante, oscura y terrible. Es una acusación triste en la falta de comprensión y la compasión en nuestras iglesias cristianas, que muchos cristianos, incluso los pastores, ven a la depresión como un problema puramente espiritual, negando la realidad de la enfermedad mental en conjunto. Esta ingenuidad deliberada, trágica como es bastante común. Como resultado, multitudes de cristianos que luchan y sufren sin ayuda, ya sea recurriendo a poner un frente valiente con los miembros de su iglesia o renunciar a la iglesia por completo. Peor aún, muchos creyentes deprimidos reciben asesoramiento mal informado, deficiente y perjudicial de los que están en negación acerca de la realidad de esta enfermedad. Tenemos que ser realistas. He luchado contra la depresión durante casi 30 años. Fue un grave ataque de depresión que me llevó a la conversión al cristianismo en 1985, cuando estaba a punto de graduarme de la escuela secundaria. Yo sabía que había algo diferente en mí, pero no pude poner mi dedo en lo que era. De la depresión no se hablaba mucho en aquel entonces, en los 80s y no en los 90s, especialmente no en la iglesia. Como resultado, me tomó 20 largos años para llegar a un lugar tan desesperado que yo estaba dispuesto a abrirme y hablar con franqueza acerca de mi depresión. Fue entonces, hasta después de 9 años, que yo busqué ayuda profesional y médica. ¿Por qué esperar tanto tiempo? Hay un cierto grado de vergüenza que participan en la confesión de su depresión. No lo debería haber, pero no lo es. Es un reconocimiento humilde de debilidad. De hecho, si usted ha recibido una respuesta condescendiente, ignorante o que hace daño al abrir en su ocasión anterior, haciendo así que de nuevo puede ser simplemente aterrador. Muchas personas deprimidas no se abren, escogiendo antes sufrir en silencio, en espiral hacia abajo, en un abismo terrible de miseria sin ayuda.
Algunas de estas víctimas silenciosas incluso eligen esa avenida impensable de escapar